El sonido agudo de los neumáticos contra el asfalto rasgó el aire. El olor a goma quemada invadió las fosas nasales de todos los presentes. En cuestión de segundos, 2 vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El coche negro cortaba el aire como una bala, ignorando el semáforo en rojo, mientras doña Carmen Valencia, distraída en sus pensamientos, cruzaba la calle sin notar la muerte que se acercaba a toda velocidad. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Un borrón de movimientos. Un grito ahogado. El ruido sordo de cuerpos cayendo en la acera. Y luego, silencio. El coche asesino desapareció en la siguiente esquina, dejando solo el eco de su cobardía flotando en el aire de la tarde. Diego Ramírez, de 12 años, con ropa desgastada y zapatillas agujereadas, acababa de hacer algo que muchos adultos no tendrían el valor de hacer. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer su mochila raída y se lanzó contra el tiempo, empujando a la elegante señora fuera de la trayectoria del vehículo, salvándola de una muerte segura. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanas de los edificios del centro de la ciudad. El aire estaba cargado con la agitación típica del final de la tarde, cuando el joven Diego, un niño de apenas 12 años, caminaba apresuradamente por las calles concurridas. Sus zapatillas desgastadas y su mochila raída delataban su origen humilde, pero sus brillantes ojos castaños revelaban una determinación poco común en alguien tan joven. Esa tarde de miércoles, Diego había decidido tomar un camino diferente para llegar al puesto de frutas donde ayudaba a su madre después de la escuela. Esa decisión aparentemente insignificante terminaría cambiando no solo su vida, sino la de muchas otras personas. Mientras cruzaba la pequeña plaza central, observaba el movimiento intenso de personas apresuradas, todas inmersas en sus propios mundos. Fue entonces cuando sus ojos captaron una escena que hizo que su corazón se acelerara. Una señora elegante, con el cabello plateado perfectamente arreglado, cruzaba la calle distraída mientras un coche negro a gran velocidad avanzaba en su dirección, ignorando por completo el semáforo en rojo. Sin pensarlo 2 veces, Diego soltó su mochila y corrió. El tiempo pareció desacelerarse mientras sus pies se movían más rápido de lo que jamás lo habían hecho. Con un impulso desesperado, logró empujar a la señora fuera de la trayectoria del vehículo, ambos cayendo sobre la acera mientras el coche negro desaparecía en la siguiente esquina, dejando solo el eco de los neumáticos chirriando contra el asfalto. ¿Está usted bien?, preguntó Diego, aún jadeando, ayudando a la mujer a sentarse. Ella parecía aturdida, pero consciente. Sí, joven, gracias a ti, respondió ella, con una voz temblorosa que revelaba el susto. Soy Carmen Valencia, aunque todos me conocen como Doña Carmen. Diego notó que, a pesar de la caída, ella mantenía una postura elegante. Su traje de tweed y sus discretas joyas sugerían una vida de comodidad, contrastando fuertemente con las sencillas ropas del niño. Necesito agradecerte adecuadamente por haber salvado mi vida, dijo Doña Carmen mientras Diego la ayudaba a levantarse. Por favor, dime tu nombre. Diego Ramírez, señora, respondió él tímidamente. Pero no necesita agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo. Doña Carmen sonrió, un gesto que mezclaba gratitud y tristeza. No, joven. No todas las personas habrían arriesgado su propia seguridad por una desconocida. Eres especial. En ese momento, una multitud comenzaba a formarse a su alrededor. Entre los curiosos estaba Sofía, una joven vendedora de la florería cercana, quien había presenciado toda la escena. Se acercó rápidamente, ofreciendo ayuda y un vaso de agua a Doña Carmen. Vine en cuanto vi lo que ocurrió, dijo Sofía, con sus ojos verdes mostrando preocupación. Logré anotar la matrícula del coche. Deberíamos llamar a la policía. Mientras Sofía ayudaba a Doña Carmen a recomponerse, Diego comenzó a mostrarse inquieto. Ya estaba retrasado para ayudar a su madre en el puesto de frutas y sabía que ella estaría preocupada. Debo irme, dijo él, empezando a alejarse. Mi madre me está esperando. Espera, llamó Doña Carmen, con una voz ahora más firme. Por favor, al menos dime dónde puedo encontrarte de nuevo. Quiero hablar con tu familia. Diego dudó por un momento, pero terminó explicando sobre el puesto de frutas donde su madre, Elena, trabajaba. Doña Carmen escuchó con atención, memorizando cada detalle. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese encuentro casual sería solo el inicio de una historia que transformaría profundamente la vida de todos los involucrados. Doña Carmen, una de las mujeres más influyentes de la ciudad, vivía sola en su mansión desde hacía años, tras la muerte de su esposo.
La soledad se había convertido en su única compañía, hasta ese momento en que un joven desconocido arriesgó su vida para salvar la suya. Mientras Diego corría para encontrar a su madre, no imaginaba que su acto de valentía había plantado una semilla de cambio en el corazón de doña Carmen. La señora, conocida por su frialdad en los negocios y por el distanciamiento que mantenía de las personas, había encontrado algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. En el puesto de frutas, Elena esperaba ansiosamente a su hijo. Cuando Diego finalmente llegó, jadeante y con la ropa un poco sucia por la caída, su madre inmediatamente notó que algo había sucedido. «Diego, ¿qué te ha pasado?», preguntó Elena, con el rostro marcado por la preocupación. Mientras él comenzaba a explicar los eventos de esa tarde, al otro lado de la ciudad, doña Carmen entraba en su mansión silenciosa con pensamientos turbios. Por primera vez en años, el vacío de su casa parecía aún más pesado. La genuina bondad de ese niño había tocado algo profundo en su corazón, algo que ella pensaba haber perdido hacía mucho tiempo. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese día marcaría el inicio de un viaje extraordinario. Un viaje que probaría que las mayores riquezas de la vida no están guardadas en cofres o cuentas bancarias, sino en los gestos más simples de bondad y en la capacidad del ser humano para transformar la vida de los demás. Esa noche, mientras Diego dormía en su cama simple en el pequeño apartamento que compartía con su madre, y doña Carmen contemplaba el cielo estrellado desde su lujoso balcón, el destino ya había comenzado a tejer los hilos que unirían sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría imaginar. Y así, con un acto de valentía instantánea y bondad genuina, comenzó una historia que demostraría que las verdaderas conexiones humanas trascienden cualquier barrera social o económica. Una historia sobre cómo un encuentro casual puede despertar lo mejor que hay en cada uno de nosotros, transformando no solo nuestras propias vidas, sino tocando e inspirando a todos los que nos rodean. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido cuando Elena ya organizaba las frutas en su puesto. Sus manos callosas trabajaban con la precisión de quien conoce cada detalle de ese oficio. Diego la ayudaba en silencio, todavía pensativo sobre los eventos del día anterior. El movimiento en la calle comenzaba a crecer cuando un lujoso Mercedes negro estacionó cerca del puesto de frutas. Elena apenas tuvo tiempo de procesar la visión inusual cuando doña Carmen bajó del vehículo, atrayendo las miradas curiosas de los transeúntes. Vestida impecablemente, caminó directamente hacia ellos. «Buenos días», dijo doña Carmen, mirando alternativamente a la madre y al hijo. «Usted debe ser Elena, la madre del joven que salvó mi vida ayer». Elena miró a Diego, quien aún no le había contado todos los detalles del incidente. ¿Salvó su vida? «Su hijo es un héroe», respondió doña Carmen, con la voz quebrada por la emoción contenida. «Si no hubiera sido por él, yo no estaría aquí hoy». Mientras doña Carmen relataba los acontecimientos del día anterior, Elena sintió que sus ojos se humedecían. Su hijo, su pequeño guerrero que siempre la ayudaba sin quejarse, se había arriesgado para salvar a una desconocida. «Diego nunca me dijo que el coche casi lo atropella también», dijo Elena, abrazando a su hijo con fuerza. «Mamá, no fue nada», murmuró Diego, avergonzado por la atención. «Fue todo», corrigió doña Carmen. «Y es por eso que estoy aquí. Quiero ayudarles». Elena enderezó su postura, su orgullo maternal evidente. «Señora, agradezco su amabilidad, pero no necesitamos nada. Criamos a Diego para que ayude a los demás sin esperar recompensa». «Y es exactamente por eso que ustedes merecen mi ayuda», insistió doña Carmen. «No lo vean como caridad. Véanlo como una oportunidad para cambiar sus vidas». En ese momento, un hombre de traje se acercó apresuradamente a doña Carmen. «Señora Valencia, tenemos esa reunión importante en 20 minutos». «Ah, sí. Alberto, mi asistente», presentó ella. «Por favor, deje mi tarjeta con Elena. Y Elena, piensa en lo que hablamos. Me gustaría mucho ayudar a su hijo a acceder a una educación de calidad». Después de que doña Carmen se fue, Elena se quedó mirando la tarjeta en sus manos. El nombre Carmen Valencia brillaba en letras doradas, seguido por el título Presidenta de la Fundación Valencia. «Mamá», llamó Diego, notando su expresión pensativa. «No necesitamos su ayuda». Elena sonrió, pasando la mano por el cabello de su hijo. «A veces, mi amor, necesitamos aprender no solo a dar, sino también a recibir». Los días siguientes trajeron una rutina diferente. Doña Carmen comenzó a visitar el puesto regularmente, siempre comprando frutas y conversando con Elena y Diego. Poco a poco, las barreras sociales se fueron disolviendo,
dando paso a una amistad genuina. Fue durante una de esas visitas que Elena finalmente aceptó la propuesta de doña Carmen. Diego recibiría una beca completa en uno de los mejores colegios de la ciudad, y Elena tendría la oportunidad de transformar su puesto en una tienda propia. Pero con una condición, dijo Elena, sorprendiendo tanto a doña Carmen como a Diego. Quiero aprender. Quiero entender sobre administración, sobre negocios. No quiero solo recibir una tienda, quiero saber cómo hacerla crecer. La sonrisa de doña Carmen se amplió. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar de una mujer fuerte como tú. Lo que nadie esperaba era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo la vida de Elena y Diego, sino también la forma en que doña Carmen veía el mundo. La presidenta de la Fundación Valencia, conocida por su frialdad en los negocios, comenzó a redescubrir el calor de las relaciones humanas genuinas. Sin embargo, no todo era color de rosa. En la sede de la Fundación Valencia, comenzaron a circular rumores sobre el repentino cambio de comportamiento de doña Carmen. Alberto, su asistente de larga data, observaba con creciente preocupación las decisiones de la presidenta. ¿Está usted segura sobre esta inversión social?, preguntó él, durante una reunión. El consejo está preocupado por la dirección de los recursos. Por primera vez en años, Alberto, estoy completamente segura de lo que estoy haciendo, respondió doña Carmen, con voz firme. Es hora de que la Fundación Valencia realmente haga la diferencia en la vida de las personas. Lo que Alberto guardó para sí mismo en ese momento fue su propia preocupación por los cambios. Durante años, había administrado discretamente un esquema de desvío de fondos de la fundación, usando proyectos sociales como fachada. La repentina atención de doña Carmen a los detalles de los proyectos amenazaba con exponer sus actividades ilícitas. Mientras tanto, Diego se adaptaba a su nueva escuela. No era fácil ser el becado en medio de tantos alumnos de familias ricas, pero su determinación e inteligencia pronto comenzaron a destacar. Elena, por su parte, se dedicaba a los cursos de administración que doña Carmen había proporcionado, descubriendo una aptitud natural para los negocios. Las tardes ahora tenían un nuevo ritual. Después de las clases, Diego iba directamente a la mansión de doña Carmen, donde hacía sus tareas y conversaba sobre su día. La antigua soledad de la casa daba paso a risas y conversaciones animadas. Para doña Carmen, era como si la vida hubiera vuelto a latir en sus paredes. ¿Sabes, Diego?, le dijo una tarde, mientras compartían una merienda, me recuerdas mucho a mi difunto esposo cuando era joven. Él también venía de una familia humilde y lo consiguió todo con trabajo duro y bondad. Diego miró el gran retrato en la pared, donde un hombre de expresión amable sonreía al lado de una doña Carmen más joven. ¿Cómo era él? Antonio era un hombre extraordinario, respondió ella, con los ojos brillando de recuerdos. Él construyó la Fundación Valencia desde cero, siempre creyendo que el verdadero éxito está en ayudar a los demás a crecer. Lo que doña Carmen no sabía era que sus palabras plantaban semillas profundas en el corazón de Diego. El niño comenzaba a entender que su misión en la vida iba mucho más allá de simplemente estudiar y tener éxito. Quería hacer la diferencia, tal como Antonio Valencia lo había hecho. La transformación silenciosa que ocurría en esa mansión no pasaba desapercibida para los empleados más antiguos. Muchos comentaban cómo la casa parecía más viva, como si la presencia de Diego hubiera traído de vuelta la alegría que tanto tiempo había partido con la muerte de Antonio. Sin embargo, las sombras del pasado y las amenazas del presente pronto pondrían a prueba los lazos de esta improbable amistad. Alberto, en su oficina, planeaba cuidadosamente sus próximos pasos, decidido a proteger sus secretos, incluso si eso significaba destruir la nueva felicidad de su jefa. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Y a veces, son las personas más improbables las que nos enseñan las lecciones más valiosas sobre confianza, perdón y el verdadero significado de familia. La noche caía sobre la ciudad cuando el reloj de la Fundación Valencia marcaba las 21:43. Alberto permanecía en su oficina, el sudor frío recorriéndole la frente mientras alimentaba incansablemente la destructora de papeles. El sonido mecánico resonaba por los pasillos vacíos, mezclándose solo con el tic-tac del reloj de pared, una reliquia que Antonio Valencia había colgado allí 2 décadas atrás. Cada documento destruido era una evidencia menos de sus crímenes. Cada archivo borrado, una huella eliminada de su traición. Durante años, había construido un esquema perfecto, desviando discretamente recursos de los proyectos sociales de la fundación. Era el crimen perfecto,
hasta ese maldito día en que un niño decidió salvar la vida de doña Carmen. El sonido de tacones en el pasillo hizo que su corazón latiera con fuerza. La puerta se abrió sin previo aviso. ¿Sigues trabajando, Alberto? Doña Carmen estaba de pie en la puerta, una carpeta gruesa en sus manos y una expresión inexpresiva en el rostro. Necesito que me ayudes a revisar algunos números de los últimos proyectos sociales. Alberto sintió como su sangre se helaba en sus venas. 5 años de manipulación cuidadosa amenazados por una simple carpeta. ¿Ahora? Ya es tarde, señora. Exactamente por eso, respondió ella, con la mirada penetrante fija en la suya. He descubierto algunas discrepancias que no me han dejado dormir. Especialmente en el proyecto de construcción de las guarderías en el barrio sur. El aire en la oficina se volvió repentinamente denso. Alberto conocía bien ese proyecto. Había sido uno de sus mayores desvíos, casi $500,000 en recursos que nunca llegaron a su destino. Señora Valencia, comenzó él, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida. Tal vez sea mejor dejar esto para mañana. Usted parece cansada, y estos números requieren toda nuestra atención. No, Alberto. Su voz era firme como el acero. Doña Carmen caminó hasta la mesa, apartando algunos papeles para abrir su carpeta. Basta de posponer. Explíqueme por qué los valores destinados al proyecto de educación infantil no coinciden con los informes de impacto social. El silencio que siguió fue interrumpido por el estridente sonido del celular de Doña Carmen. Su expresión cambió instantáneamente al ver el nombre en la pantalla. ¿Elena? ¿Qué ha pasado? Su rostro palideció con cada palabra que escuchaba. ¿Diego? ¿Qué quieres decir con accidente? ¿En qué hospital? Voy ahora. Alberto observó a su jefa recoger apresuradamente la carpeta, su corazón todavía acelerado por el casi descubrimiento. Continuaré con esto mañana, dijo ella, ya corriendo hacia la puerta. En el hospital, el ambiente era de angustia pura. Elena caminaba de un lado a otro en la sala de espera, sus manos temblorosas mientras sostenía un rosario. Doña Carmen llegó como un huracán, usando todo su poder e influencia para garantizar la mejor atención posible. ¿Qué ha sucedido exactamente?, preguntó Doña Carmen, tomando las manos de Elena. Fue en la clase de educación física, respondió Elena, con la voz entrecortada. Estaba en el gimnasio, practicando para las olimpiadas escolares. Dicen que se resbaló, se golpeó la cabeza. Cuando llegué, ya estaba inconsciente. Las horas pasaban como siglos. Cada vez que la puerta de urgencia se abría, ambas mujeres se levantaban de sus sillas, solo para ver cómo sus esperanzas se frustraban con más espera. ¿Familia de Diego Ramírez? Finalmente llamó un médico, después de lo que pareció una eternidad. Aquí, respondieron Elena y Doña Carmen simultáneamente, un momento que capturó perfectamente cómo sus vidas se habían entrelazado en los últimos meses. Está estable, informó el médico, consultando su tablilla. Pero necesitaremos realizar algunos exámenes más detallados. Hay un especialista con el que me gustaría consultar, pero... Haga todo lo necesario, interrumpió Doña Carmen, su voz sin dejar espacio para discusión. El costo no es un problema. Mientras tanto, en los pasillos del hospital, Sofía, la misma florista que había presenciado el accidente que unió a Diego y Doña Carmen, organizaba documentos en el área de voluntariado. Sus ojos atentos notaron algo extraño en los papeles de donación de la Fundación Valencia. Esto no tiene sentido, murmuró para sí misma, comparando los valores declarados con los que recordaba haber visto en el sitio web de la fundación. El descubrimiento de Sofía fue como encontrar la primera pieza de un rompecabezas siniestro. Los números no coincidían, y no era por poco. Las donaciones registradas eran significativamente menores que los valores anunciados públicamente. Mientras Diego luchaba en su cama de hospital, inconsciente de los eventos que se desarrollaban, Sofía reunió el valor para compartir su descubrimiento. Encontró a Doña Carmen sola en la capilla del hospital, un momento raro de vulnerabilidad de la poderosa empresaria. Doña Carmen, llamó Sofía suavemente. Necesito mostrarle algo. Es sobre la fundación. Las pruebas eran devastadoras. Hojas de cálculo, recibos, documentos oficiales, todos contando una historia de traición y codicia. Alberto no solo había desviado dinero, había saboteado sistemáticamente el legado de Antonio Valencia, transformando una institución de esperanza en un instrumento de fraude. ¿Cuánto tiempo? La voz de Doña Carmen apenas era un susurro. Por los documentos que encontré, al menos 5 años,
respondió Sofía. Desde la muerte de Antonio, completó doña Carmen, la realización cayendo sobre ella como una avalancha. En ese momento, una llamada urgente resonó por los altavoces del hospital. El corazón de ambas mujeres se detuvo por un instante, temiendo lo peor. Pero solo era Diego, finalmente despertando. En la habitación, el niño abrió los ojos lentamente, encontrando a Elena dormida en una poltrona y a doña Carmen junto a la ventana, su perfil recortado contra la luz del amanecer. ¿Qué pasó?, preguntó él, con la voz ronca. Doña Carmen se giró, y por primera vez desde que Diego la conociera, vio lágrimas en sus ojos. Nos diste un gran susto, joven héroe. ¿Estaba usted llorando? A veces, respondió ella, sentándose al lado de la cama, las personas que confiamos nos lastiman profundamente. Pero entonces, aparecen ángeles como tú para recordarnos que aún existe bondad en el mundo. Diego extendió la mano, tomando la suya con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de despertar de un accidente. El señor Antonio estaría orgulloso de usted. Esas palabras, provenientes de un alma tan joven y pura, fueron el catalizador que doña Carmen necesitaba. A la mañana siguiente, mientras Diego recibía el alta del hospital, una operación silenciosa se llevaba a cabo en la Fundación Valencia. Alberto llegó al trabajo a la hora de siempre, su maletín de cuero italiano oscilando al ritmo de sus pasos confiados. La seguridad reforzada en la entrada debió haber sido su primera alerta, pero años de impunidad habían embotado sus instintos. Al abrir la puerta de su oficina, encontró no solo a la policía y auditores, sino también a doña Carmen, sentada en su propia silla. Alberto Martínez, anunció el investigador, está arrestado por fraude y desvío de recursos. ¿Cómo? ¿Cómo pudo?, tartamudeó él, mientras los policías lo esposaban. ¿Después de tantos años de lealtad? ¿Lealtad? La voz de doña Carmen era gélida. Traicionaste todo lo que Antonio construyó. Cada centavo desviado era un niño sin escuela, un enfermo sin tratamiento, un sueño destruido. La verdadera lealtad está en proteger su legado, no en robar a quienes más lo necesitan. Mientras Alberto era llevado, doña Carmen permaneció en silencio, observando el retrato de Antonio en la pared. En su corazón, una mezcla de dolor por la traición y gratitud por el despertar que Diego había traído a su vida. La Fundación Valencia necesitaría una gran reestructuración, pero ahora tenía aliados verdaderos. Elena, con su inteligencia natural para los negocios, y Diego, con su bondad instintiva, serían clave para reconstruir el sueño de Antonio. El destino tiene formas misteriosas de operar. Un accidente casi trágico había unido sus vidas, y ahora, otro accidente había expuesto la verdad que necesitaba salir a la luz. Era como si Antonio, de alguna manera, aún estuviera guiando los pasos de todos ellos. La primera página del periódico temblaba en las manos de doña Carmen. Escándalo en la Fundación Valencia, ex ejecutivo arrestado por desvío de millones en recursos sociales. Las palabras parecían saltar del papel, cada letra un recordatorio doloroso de su falla al no proteger el legado de Antonio. El desayuno en la mansión Valencia, normalmente un momento de planificación y esperanza, se había convertido en un ejercicio de autocontrol. Elena observaba a su mentora con creciente preocupación. Las ojeras profundas y las manos temblorosas de doña Carmen revelaban noches mal dormidas. Desde el arresto de Alberto, 3 días atrás, prácticamente no había comido. No debería estar leyendo esto, dijo Elena, acercándose silenciosamente por detrás de la silla de doña Carmen. Con delicadeza, le quitó el periódico de las manos. Usted necesita alimentarse primero. ¿Cómo puedo pensar en comida, Elena? La voz de doña Carmen salió ahogada. 15 proyectos sociales comprometidos. 5 años de desvíos sistemáticos. Miles de vidas afectadas por mi negligencia. La culpa no es suya, intervino Diego, que observaba la escena desde el extremo de la mesa. La pequeña cicatriz sobre su ceja, recuerdo aún reciente de su accidente, brillaba bajo la luz de la mañana. El señor Alberto engañó a todos. Doña Carmen miró al niño, sintiendo su corazón apretarse. ¿Cómo alguien tan joven podía tener tanta sabiduría? Desde el accidente en el gimnasio, 2 semanas atrás, Diego pasaba aún más tiempo en la mansión. Su presencia se había convertido en un bálsamo para el alma atormentada de doña Carmen. Usted siempre dice que después de la tormenta viene la calma, continuó él, levantándose para servir más café. El gesto, tan simple y atento, hizo que los ojos de doña Carmen se humedecieran.
El señor Antonio no querría verla así. El silencio que siguió fue interrumpido por los pasos apresurados de Sofía. La ex florista, ahora auditora junior de la fundación, entró en el comedor cargando una carpeta antigua y amarillenta. Doña Carmen, su voz estaba cargada de urgencia. Encontramos algo en los archivos. Algo grande. Los documentos esparcidos sobre la mesa contaban una historia olvidada. Planos arquitectónicos, proyecciones financieras, estudios de impacto social. Todo formaba parte de un proyecto ambicioso concebido por Antonio Valencia 15 años atrás. El proyecto Fénix, susurró doña Carmen, sus dedos trazando suavemente el logo dibujado a mano por Antonio. Era su sueño, un centro educativo integrado para jóvenes de bajos recursos. ¿Por qué nunca se construyó?, preguntó Diego, fascinado por los dibujos detallados. El rostro de doña Carmen se oscureció con recuerdos dolorosos. Antonio enfermó poco después. ¿El cáncer? Su voz falló. Luchó durante 2 años, pero al final, el proyecto fue archivado junto con tantos otros sueños. ¿Y sí? Diego dudó, luego enderezó los hombros, su joven mente burbujeando con posibilidades. ¿Y si este fuera el nuevo comienzo de la fundación? Elena observaba al hijo con una mezcla de orgullo y asombro. El niño tímido que solía pasar desapercibido ahora hablaba con la convicción de un líder nato. Diego tiene razón. Sofía comenzó a reorganizar los documentos con entusiasmo renovado. Los planes son impresionantes, y el terreno todavía pertenece a la fundación. Podríamos modernizar el proyecto, incluir tecnologías actuales. Y lo más importante, completó Elena, sería una forma de mostrar que la Fundación Valencia está regresando a sus raíces, a los valores que el señor Antonio estableció. Doña Carmen se levantó bruscamente, caminando hacia el gran retrato de Antonio en la pared del comedor. Sus ojos encontraron los de él en la pintura, y por un momento, sintió todo el peso de los años perdidos. Ustedes no entienden, su voz era apenas un susurro. Este proyecto era más que un sueño para Antonio. Era su visión de un mundo mejor. Fue el último gran plan que desarrollamos juntos antes. Las palabras murieron en su garganta. El sonido estridente de la campanilla cortó el aire como un cuchillo. El mayordomo entró momentos después, llevando un sobreoficial. Señora, un oficial de justicia la espera en la puerta. La citación era clara. Alberto solicitaba una reunión antes de cerrar su acuerdo con la fiscalía. Exigía la presencia de doña Carmen. No vaya, imploró Elena, su rostro torcido de preocupación. Él solo quiere manipularla, como siempre lo hizo. Tengo que ir, respondió doña Carmen, su voz recuperando algo de la firmeza de antaño. Necesito mirarlo a los ojos y entender por qué destruyó todo lo que construimos. La prisión estatal era un monumento a la desolación humana. El contraste entre los fríos pasillos y la elegancia natural de doña Carmen no podría ser mayor. Alberto, despojado de sus trajes italianos y joyas caras, parecía haber envejecido una década en los pocos días de detención. ¿Por qué? La pregunta escapó de los labios de doña Carmen en cuanto se sentó frente a él. La sonrisa de Alberto era una máscara de amargura. ¿De verdad quieres saberlo? ¿O solo vino aquí para aliviar su conciencia? ¿Cómo pudiste, Alberto? Después de todo lo que Antonio hizo por ti. ¿Antonio? El nombre salió como veneno de su boca. Antonio está muerto desde hace 5 años, Carmen. Y tú moriste con él, solo que aún no te has dado cuenta. Las palabras llegaron a su destino con una precisión cruel. Doña Carmen sintió el aire escapar de sus pulmones. Te escondiste en esa mansión mausoleo, continuó él, inclinándose hacia adelante. Convertiste la fundación en un monumento a tu dolor. Hizo falta que un niño cualquiera salvara tu vida para que volvieras a respirar. Diego no es un niño cualquiera, la voz de doña Carmen tembló de ira contenida. Él me mostró algo que tú jamás entenderías, el valor de la bondad genuina. ¿Bondad? Alberto se rió, un sonido áspero y sin alegría. La bondad no construye imperios, Carmen. No cambia el mundo. No, se levantó ella, mirándolo desde arriba. La bondad hace algo mucho más grande, cambia corazones. Y por eso es que tú nunca entendiste realmente el propósito de la Fundación Valencia. Al regresar a la mansión, doña Carmen encontró una escena que hizo que su corazón se calentara. Diego, Elena y Sofía aún inclinados sobre los planes del proyecto Fénix, discutiendo posibilidades con el entusiasmo de verdaderos soñadores. El centro podría tener un laboratorio completo de tecnología,
explicaba Diego, con los ojos brillando. En la nueva escuela aprendí que el futuro está en la educación digital. Y una incubadora de pequeños negocios, agregó Elena. Enseñar emprendimiento básico, darles a las personas herramientas para realizar sus propios sueños. Doña Carmen observó la escena en silencio, sintiendo algo despertar en su pecho. Allí estaba la verdadera esencia de la Fundación Valencia, personas unidas por el deseo sincero de hacer una diferencia. Lo haremos, anunció ella, haciendo que todos se volvieran sorprendidos. Vamos a hacer realidad el sueño de Antonio. El proyecto Fénix será nuestra Fénix, nuestro renacer. ¿Pero y los procesos? ¿La prensa? Sofía parecía preocupada. Que vengan, respondió doña Carmen, con una nueva determinación en su voz. Vamos a mostrarle al mundo que el verdadero propósito de la Fundación Valencia siempre fue, y siempre será, transformar vidas a través de la educación y la oportunidad. Esa noche, mientras la ciudad dormía, 4 personas permanecían despiertas en la Mansión Valencia, planeando no solo un proyecto, sino un nuevo comienzo. El retrato de Antonio parecía observándolos con aprobación silenciosa, como si supiera que su legado finalmente estaba en buenas manos. Y en el centro de todo, un niño de 12 años que, con un simple acto de coraje, había iniciado una reacción en cadena de transformación y renovación. El destino, al final, tenía formas misteriosas de corregir sus propios caminos. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas del despacho del fiscal, creando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes. El aire acondicionado soplaba un viento gélido, pero no era eso lo que hacía temblar a doña Carmen. Sentado al otro lado de la mesa, Alberto la miraba con una sonrisa que mezclaba triunfo y venganza. Las esposas en sus muñecas sonaban suavemente cada vez que se movía, como un recordatorio metálico de su actual condición. Como puede ver, señora Valencia, comenzó el fiscal Rodríguez, limpiándose nerviosamente las gafas, el señor Martínez ha acordado colaborar plenamente con la justicia. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Sin embargo, antes de firmar el acuerdo de colaboración, insiste en compartir cierta información sensible. Doña Carmen mantuvo la postura erguida, sus años de experiencia en reuniones tensas sirviendo como armadura. ¿Qué tipo de información, fiscal? Sobre Antonio Valencia, respondió Alberto, saboreando cada sílaba como si fuera un postre caro. Su difunto marido no era exactamente el santo que todos piensan que era. El aire pareció desaparecer del ambiente. Doña Carmen sintió su corazón fallar un latido, pero mantuvo la expresión impasible. 25 años de vida empresarial le habían enseñado a no mostrar fragilidad frente a los adversarios. Tenga cuidado con sus palabras, Alberto, advirtió ella, su voz baja y controlada. La difamación es un delito. La sonrisa de Alberto solo se ensanchó. Con movimientos deliberadamente lentos, sacó un sobre amarillento de su carpeta y lo deslizó sobre la mesa pulida. El papel parecía viejo, los bordes desgastados por el tiempo. Encontré esto hace 5 años, escondido en una caja fuerte antigua en el sótano de la fundación, explicó él, inclinándose hacia adelante tanto como las esposas lo permitían. Fue cuando me di cuenta de que podía crear mi propio esquema. Después de todo, si el gran Antonio Valencia tenía sus secretos. Con manos que se negaban a temblar, doña Carmen abrió el sobre. Los documentos exhalaban el característico olor de papel antiguo, amarillentos por el tiempo. Eran de hace 20 años, mucho antes del proyecto Fénix, mucho antes de que la Fundación Valencia se convirtiera en sinónimo de trabajo social. Las páginas revelaban una red compleja de transferencias bancarias sospechosas, registros de encuentros secretos y, lo más perturbador, nombres de políticos que hoy ocupaban altos cargos en el gobierno. Imposible, murmuró ella, su voz casi inaudible. Antonio jamás. Tu marido construyó el imperio de la Fundación Valencia con dinero sucio, declaró Alberto, cada palabra cargada de veneno. La única diferencia entre él y yo es que él era más astuto. Nunca dejó rastros, bueno, casi nunca. Doña Carmen se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el piso de madera. Esto es una mentira absurda. Un intento patético de manchar la memoria de un hombre íntegro. Señora Valencia, intervino el fiscal Rodríguez, su tono profesional apenas disimulando la incomodidad. Entiendo su indignación, pero si estos documentos son auténticos. No lo son. Su voz resonó en la sala con una fuerza que sorprendió hasta a ella misma. Antonio dedicó su vida a ayudar a las personas.
Él construyó escuelas, hospitales, centros comunitarios. Con dinero de soborno, interrumpió Alberto, su sonrisa ahora desmesurada. Era un hombre de negocios brillante, lo admito. Sabía exactamente cómo lavar dinero a través de obras sociales. Genial, de hecho. El celular de doña Carmen vibró en su bolso, era Elena. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo contestar. Doña Carmen, la voz de Elena estaba cargada de urgencia. Necesitamos que venga a la fundación. Ahora. El trayecto hasta la Fundación Valencia fue un borrón. Doña Carmen apenas registró el camino, su mente una tormenta de recuerdos y dudas. En la oficina principal, Elena y Sofía la esperaban con expresiones graves. En la pantalla de la computadora, los titulares comenzaban a aparecer en varios portales de noticias. Fundación Valencia, una historia de corrupción. El legado manchado de Antonio Valencia. Imperio filantrópico construido con dinero sucio. ¿Cómo?, susurró doña Carmen, tambaleándose hasta la silla más cercana. Acabo de salir de la fiscalía. Alguien filtró todo a la prensa, explicó Sofía, sus dedos tecleando frenéticamente. Los documentos, las acusaciones, está en todos los portales de noticias. Elena apretó el hombro de su mentora con suavidad. Diego vio las noticias en el celular durante la clase. Salió corriendo de la escuela y vino directo para acá. Está destrozado, doña Carmen. Idolatraba al señor Antonio. Diego, el nombre salió como un suspiro doloroso. ¿Dónde está? En la azotea. No quiso hablar con nadie, ni conmigo. El camino hasta la azotea pareció interminable. Cada escalón de la escalera traía un recuerdo diferente, Antonio sonriendo, planeando nuevos proyectos, hablando de sus sueños de transformar vidas. ¿Cómo podía todo eso ser una mentira? Diego estaba sentado en el alféizar, sus piernas colgando en el vacío. El viento desordenaba su cabello, y aunque estaba de espaldas, doña Carmen pudo sentir su angustia. ¿Era todo mentira?, preguntó él sin volverse, su voz ahogada. ¿Todo lo que hizo el señor Antonio? ¿Todas las historias que me contó sobre él? No, respondió ella con una firmeza que venía desde lo más profundo de su alma. Y te contaré una historia que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Elena. Sentándose a su lado, doña Carmen respiró hondo. Los recuerdos de 2 décadas atrás volvían con una claridad que la asustaba. Antonio comenzó la Fundación Valencia con dinero de políticos corruptos, sí, pero no de la manera en que lo piensan. Durante 3 años, documentó cada centavo, cada acuerdo oscuro, cada encuentro. Reunió pruebas contra un esquema gigantesco de corrupción que involucraba a decenas de políticos y empresarios. Diego se giró hacia ella, sus ojos rojos y desorbitados por la sorpresa. Cuando tuvo suficientes pruebas, denunció todo al Ministerio Público. Fue el mayor escándalo de corrupción de la época. 12 políticos fueron arrestados, 4 empresarios se suicidaron, y Antonio usó el dinero recuperado, de manera completamente legal, para crear los primeros proyectos sociales de la fundación. Entonces, ¿por qué guardó esos documentos? ¿Por qué no destruyó todo? Como recordatorio, respondió ella, permitiendo que las lágrimas finalmente cayeran. Para nunca olvidar que es posible transformar algo malo en algo bueno. Que el verdadero poder está en usar los recursos para hacer el bien, sin importar su origen. En ese momento, Elena y Sofía irrumpieron en la azotea, jadeando. «Doña Carmen», exclamó Sofía, sus ojos brillando de emoción. «Encontramos algo en los archivos digitales. Copia de seguridad antigua que Alberto no pudo borrar». En los siguientes minutos, la verdad emergió de las profundidades de los servidores de la fundación. Antonio había documentado todo, su infiltración en el esquema de corrupción, las pruebas reunidas meticulosamente, la denuncia anónima que sacudió el escenario político de la época. Y había más, una carta, guardada en un archivo cifrado, dirigido a doña Carmen, para ser abierto solo si algo sucedía con él. Con los dedos temblorosos, ella abrió el archivo. «Mi amada Carmen, si estás leyendo esto, algo salió mal. Pero necesitas saber toda la verdad. No construí la Fundación Valencia solo para ayudar a las personas, sino para demostrar que el bien puede nacer del mal. Que con las herramientas correctas en las manos correctas, podemos transformar la corrupción en esperanza. El dinero sucio que documenté sirvió para exponer a los verdaderos criminales y crear algo genuinamente bueno. Cada proyecto social, cada vida transformada, es prueba de que podemos cambiar el sistema desde adentro.
Continúa este legado, mi amor. Sigue transformando el mal en bien. Y si algún día alguien intenta usar esto en nuestra contra, recuerda, la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. Y cuando salga, no solo liberará nuestra memoria, sino que inspirará a otros a hacer lo correcto, incluso cuando el camino sea difícil. Con amor eterno, Antonio. Elena y Sofía trabajaron incansablemente durante la noche, preparando un expediente completo con todas las pruebas encontradas. A la mañana siguiente, cuando la prensa llegó a la Fundación Valencia esperando encontrar más escándalos, encontraron una historia muy diferente. Antonio Valencia no era corrupto, declaró doña Carmen ante las cámaras, con su voz firme y clara. Era un héroe anónimo que sacrificó su seguridad y su reputación para combatir la corrupción desde sus raíces. Y ahora, 20 años después, su ejemplo nos inspira a continuar su misión. En los días siguientes, la verdadera historia de Antonio Valencia dominó los titulares. De villano, pasó a ser héroe. La Fundación Valencia, en lugar de derrumbarse bajo el peso de las acusaciones, emergió más fuerte y más determinada que nunca. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Diego días después, mientras revisaban los planes actualizados del proyecto Fénix. El señor Antonio transformó dinero sucio en escuelas y hospitales. Ahora podemos transformar esta crisis en algo aún más grande. Doña Carmen sonrió, reconociendo en los ojos del niño el mismo brillo de determinación que había visto tantas veces en los ojos de Antonio. El proyecto Fénix será más que un centro educativo, declaró ella, abrazando a Diego. Será un monumento vivo a la verdad de que siempre podemos elegir hacer el bien, sin importar las circunstancias. Elena y Sofía intercambiaron miradas de admiración. En pocas semanas, habían sido testigos no solo de la casi destrucción de la Fundación Valencia, sino de su renacimiento, aún más fuerte, aún más significativo. El auditorio de la Fundación Valencia estaba lleno en la mañana del lanzamiento oficial del proyecto Fénix. Periodistas, empresarios y políticos se agolpaban para conseguir los mejores lugares. En el escenario, un enorme banner mostraba la nueva logomarca del proyecto, una fénix dorada emergiendo de llamas azules. Tras bambalinas, Diego ajustaba nerviosamente su corbata, la primera que usaba en su vida, un regalo de doña Carmen para la ocasión. Elena, elegante en su traje azul marino, revisaba por 10ª vez las presentaciones en su tablet. ¿Nervioso?, preguntó Sofía, acercándose con una pizarra. Recuerda, solo necesitas hablar si quieres. Quiero hablar, respondió Diego, su voz firme a pesar de las manos temblorosas. Por él. Él no necesitaba ser nombrado. El retrato de Antonio Valencia, recientemente restaurado, ocupaba un lugar destacado en el escenario. Sus ojos amables parecían observarlo todo con una aprobación silenciosa. Es hora, anunció Elena, guardando la tablet. Doña Carmen ya está. Un murmullo repentino en la audiencia la interrumpió. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada del auditorio, donde 2 policías uniformados acababan de entrar, seguidos por un hombre de traje. Disculpen, dijo el hombre dirigiéndose al escenario, mostrando una placa. Soy el delegado Ramírez. Necesitamos interrumpir este evento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Carmen, que acababa de subir al escenario, sintió que la sangre se le helaba en las venas. El delegado Ramírez avanzaba por el pasillo central con pasos firmes, seguido por sus oficiales. ¿Cuál es el motivo de esta interrupción, delegado?, preguntó ella, manteniendo la compostura. Recibimos una denuncia grave, respondió él, subiendo al escenario. Los documentos indican que el terreno destinado al proyecto Fénix fue adquirido de manera irregular hace 20 años. Murmullos se esparcieron por el auditorio. Los flashes de las cámaras disparaban sin cesar, capturando cada segundo del drama que se desarrollaba. Eso es imposible, intervino Sofía, avanzando con una carpeta. Tenemos toda la documentación del terreno. Fue una adquisición legal. Los documentos que tiene usted pueden estar falsificados, replicó el delegado. La denuncia proviene de una fuente muy confiable. Alberto, susurró Elena, comprendiendo repentinamente. Él todavía está intentando destruirlo todo. Diego observaba la escena desde el bastidor, con el corazón acelerado. Recordó las palabras de la carta de Antonio sobre transformar el mal en bien. De repente, una idea lo golpeó. Doña Carmen, llamó él, corriendo hacia el escenario. La caja fuerte. Diego, ahora no es el momento. La caja fuerte antigua en el sótano, insistió él.
donde Alberto encontró los otros documentos. Debe haber más ahí. El delegado levantó una ceja. ¿De qué está hablando el chico? Por favor, pidió Diego, volviéndose hacia el delegado. Denos una hora. Solo una hora para probar que estamos diciendo la verdad. Algo en la sinceridad del niño hizo que el delegado dudara. Una hora, aceptó finalmente. Pero mis hombres los acompañarán. El sótano de la Fundación Valencia era un laberinto de archivos antiguos. La caja fuerte, una reliquia de la época de Antonio, estaba escondida detrás de una estantería pesada. Se necesitaron 4 hombres para moverla. Antonio siempre decía que guardaba sus secretos más importantes aquí, explicó doña Carmen, girando la combinación con dedos temblorosos. Pero después de que él murió, nunca tuve el valor de abrirla. La caja fuerte se abrió con un clic metálico. Dentro, además de documentos, había una cámara de video antigua. Es una grabación, dijo Sofía, conectando la cámara a su laptop. De hace 20 años. La imagen temblorosa mostraba a Antonio Valencia, más joven, sentado en su oficina. Si estás viendo esto, comenzó él, significa que algo salió mal. Este es mi testimonio sobre la adquisición del terreno del proyecto Fénix. En los siguientes 15 minutos, Antonio narró en detalle cómo había descubierto que el terreno, originalmente público, estaba siendo negociado ilegalmente por funcionarios corruptos del municipio. En lugar de participar en el esquema, reunió pruebas y denunció todo al Ministerio Público. El terreno fue adquirido legalmente en una subasta pública, explicó él en el video, después de la operación que desmanteló el esquema de corrupción. Cada centavo fue declarado y documentado. Conservo estas pruebas guardadas porque sé que algún día alguien puede intentar usar esto en contra de la fundación. El delegado observaba en silencio, su rostro una máscara de concentración. Cuando el video terminó, sacó su teléfono. Central, necesito un equipo en la penitenciaría estatal de inmediato. Tenemos una denuncia calumniosa que investigar. De vuelta en el auditorio, el ambiente era de celebración contenida. El delegado había autorizado la continuación del evento, con una disculpa formal. Este proyecto, comenzó doña Carmen en su discurso, es más que un centro educativo. Es un símbolo de que la verdad, por más que intenten enterrarla, siempre encuentra su camino hacia la luz. Diego, ahora de pie junto a ella en el escenario, sonreía. No era solo la sonrisa de un niño de 12 años, sino la sonrisa de alguien que comprendía, tal vez por primera vez, el verdadero significado del legado. El proyecto Fénix, continuó doña Carmen, se construirá exactamente como Antonio soñó. Un lugar donde los jóvenes puedan aprender no solo habilidades, sino valores. Donde puedan descubrir que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. Elena y Sofía, en la primera fila, secaban discretamente las lágrimas. El proyecto que había comenzado con un acto de coraje de un niño estaba a punto de transformar miles de vidas. Y todo esto, concluyó doña Carmen, colocando la mano en el hombro de Diego, empezó con un simple acto de bondad. Porque a veces, son las acciones más simples las que desencadenan las mayores transformaciones. 6 meses habían pasado desde el lanzamiento del proyecto Fénix. El esqueleto del imponente centro educativo ya se erguía contra el cielo, con sus vigas de acero brillando bajo el sol de la mañana. En la oficina temporal instalada en el sitio de la obra, Diego observaba a los trabajadores a través de la ventana, aún maravillado con la transformación que ocurría ante sus ojos. ¿Pensando en qué?, preguntó doña Carmen, entrando en la sala con una carpeta de documentos. En cómo todo ha cambiado, respondió él, girándose para mirarla. A veces parece que fue ayer cuando corría para salvarla de ese coche. Doña Carmen sonrió, colocando la carpeta sobre la mesa. Y a veces parece que fue en otra vida. Abrió la carpeta, revelando los últimos informes del proyecto. Mira esto. Los números eran impresionantes. El centro educativo estaba 3 semanas adelantado en el cronograma. Las inscripciones para los primeros cursos profesionales ya superaban los 5.000 candidatos. Empresas de todo el país mostraban interés en asociaciones. Y esto no es todo, continuó ella, sacando un periódico. Alberto confesó todo. El titular era claro: ex ejecutivo revela detalles del esquema y recibe pena reducida. En su testimonio final, Alberto había admitido que su obsesión por destruir el legado de Antonio nació de la envidia y el resentimiento. Él dijo que nunca logró entender cómo alguien podía ser tan genuinamente bueno, explicó doña Carmen. Para él,
Debía haber algo malo, algún secreto oscuro. No podía aceptar que hay personas que simplemente eligen hacer el bien. Elena entró en la oficina cargando más papeles. En los últimos meses, se había convertido en mucho más que una asistente. Ahora era la directora de proyectos sociales de la fundación. Los arquitectos acaban de enviar los planos finales de la biblioteca, anunció ella, desplegando los dibujos sobre la mesa. Será la biblioteca comunitaria más grande de la ciudad. Con el nombre de Antonio, completó Diego. En realidad, intervino Sofía, que acababa de llegar. Sobre eso, tenemos una sugerencia diferente. Doña Carmen levantó una ceja, intrigada. Sofía desenrolló un gran plano arquitectónico sobre la mesa. En la parte superior, en letras elegantes, decía, Biblioteca Diego Ramírez, donde la bondad encuentra el conocimiento. No, protestó Diego, sonrojado. Yo no lo merezco. Sí lo mereces, cortó doña Carmen, su voz firme. Antonio siempre decía que el verdadero legado no está en los nombres en las paredes, sino en las vidas transformadas. Y tú, joven, ya has transformado más vidas de las que imaginas. Elena abrazó a su hijo, orgullosa. Y eso es solo el comienzo. De hecho, era solo el comienzo. En los meses siguientes, el proyecto Fénix tomó forma no solo como un edificio, sino como un símbolo de esperanza. Las historias de Antonio Valencia y del joven Diego se entrelazaron en la narrativa de la ciudad, inspirando a otros a creer en el poder de la bondad. El día de la inauguración, un año después de aquel primer encuentro fatídico, el centro educativo era irreconocible. Lo que antes era un terreno abandonado ahora albergaba un complejo moderno y acogedor, con aulas, laboratorios, biblioteca y espacios comunes. ¿Saben qué es lo que más me enorgullece?, dijo doña Carmen durante su discurso de inauguración. No son los edificios, ni los equipos. Es ver cómo un simple acto de bondad puede desencadenar una reacción en cadena de transformación. En la primera fila, Diego sonreía, ahora un adolescente más alto y confiado, pero con el mismo corazón puro que lo había llevado a salvar a una desconocida en aquella tarde lejana. El proyecto Fénix no es solo un centro educativo, continuó ella. Es una prueba viva de que el bien siempre prevalece, de que podemos transformar la tragedia en triunfo, el dolor en propósito, y que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. Elena, ahora una ejecutiva respetada, estrechó la mano de su hijo. Sofía, promovida a directora financiera, secaba discretamente una lágrima. En la pared principal del vestíbulo, dos retratos, uno al lado del otro, contaban una historia de legado y renovación. Antonio Valencia y el joven que, sin saberlo, había continuado su misión. Antonio solía decir que la verdadera riqueza está en los pequeños gestos, concluyó doña Carmen. Hoy, gracias a uno de esos gestos, estamos aquí, listos para ayudar a miles de jóvenes a realizar sus sueños. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban, Diego permaneció en el vestíbulo, observando los dos retratos. ¿Qué crees que diría él?, preguntó doña Carmen, que se acercó silenciosamente. Él diría, respondió ella, colocando la mano en su hombro, que a veces los ángeles vienen en forma de niños de 12 años con zapatillas rotas. Diego rió, pero sus ojos estaban empañados. ¿Sabes qué aprendí con todo esto? ¿Qué? Que no necesitamos superpoderes para hacer la diferencia. A veces, todo lo que necesitamos es coraje para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Doña Carmen asintió, su corazón rebosante de orgullo y gratitud. El legado de Antonio no solo había sobrevivido, se había transformado en algo aún más grande, tocando más vidas. Y así, lo que comenzó con un encuentro casual entre un niño humilde y una señora solitaria se convirtió en una historia de esperanza y transformación. Una historia que demuestra que, al final, la verdadera riqueza no está en los cofres de los bancos ni en los títulos de propiedad, sino en los gestos de bondad que tienen el poder de cambiar vidas para siempre. Queridos espectadores, si esta historia tocó su corazón tanto como tocó el nuestro, no dejen de compartir sus impresiones en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Si desean más historias intensas y emocionantes como esta, no olviden dar un like y suscribirse al canal. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras que muestran lo mejor del ser humano. Hasta la próxima historia.